Hola, mi nombre es Emanuel Esparza, soy del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Logística, la materia Estadística Inferencial 1, y comenzamos con la unidad 4, estimaciones y tamaño de la muestra, prueba de hipótesis. Mi número de control o matrícula es 1821-1158. La tarea se debe entregar el día 13 de octubre. Ok, los temas a desarrollar de la unidad 4 es 7.2, estimación de proporción de una población. 7.3, estimación de la media poblacional, primera parte. 7.4, estimación de la media poblacional, segunda parte. 7.5, estimación de la varianza poblacional. 8.2, fundamentos de la prueba de hipótesis. 8.3, prueba de una afirmación respecto a una proporción. 8.4, prueba de una afirmación respecto a una media, desviación estándar conocida. Prueba de una afirmación respecto a una media desviación estándar desconocida. 8.6, prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o de una varianza. Y comenzamos con los objetivos del 7.2, estimación de proporción de una población. Entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional, porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimado insesgado. Un intervalo de confianza, un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad de 1 menos alfa de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Definiciones. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90% con alfa igual a 0.10, 95% con alfa igual a 0.05, 99% con alfa igual a 0.01. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, reflejada en el ancho del intervalo de confianza, y confiabilidad, expresada por el nivel de confianza. Interpretación de un intervalo de confianza, ejemplo 95%. Interpretación correcta, se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional. Eso significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirán realmente el valor de la proporción poblacional. Definiciones. Un valor crítico es el número de la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir a aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional, el margen de error, denotado con E, es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional. El margen de error, E, también se llama error máximo de la estimación, y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Vamos a trabajar ahorita con un ejemplo. Selección del género. En Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XORT, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaban el método XORT, de los cuales 525 nacieron niñas. ¿Okay? Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de las niñas nacidas de padres que usaban el método XORT? Para poder calcular esto es muy fácil, ya que tener
la proporción muestral solamente es dividiendo 525, que son la cantidad de niñas que fueron acertadas, de niñas, y entre los 574 bebés. Entonces voy a dejarlo así. Tenemos aquí lo que es, vamos a abrir, ok. Ok, vamos a realizar lo que comentaba, que es 525 entre 574, nos da un total de 0. Respuesta 0.914, lo cual multiplicado por 100 da un total de 91.4%. ¿no? Ahí tenemos fue la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Poblacional es 91.4. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaban el método XOR. Vamos a ingresar a Minitab. Ok, vamos a utilizar la parte de estadísticos, estadística básica, y vamos a elegir una proporción. Ok, una vez estado aquí, vamos a elegir la parte de sumatoria, datos resumidos. ¿Por qué? Porque vamos a colocar aquí el número de eventos, que son 525, que fueron los resultados, y número de ensayos, que fueron el total de 574, que es la muestra poblacional, ¿no? Y vamos a colocar opciones para verificar que sí tenemos el 95% de confianza, y es exacto, ya que es estándar. Y por último, vamos a aceptar. Ok, aquí ya tenemos nuestro número ¿cómo se llama? Nuestra muestra total, 574, eventos 525, nuestra muestra de 91.914, poblacional, que es la que dividimos hace un momento, y el intervalo de confianza del 95% es de 0.88 a 0.93. Vamos a colocar, utiliza los datos muestrales. El intervalo es 0.88. Vamos a colocar 88% al 93%. Ya coloqué la respuesta. La siguiente es, calcule el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esto? Vamos a ir a estadísticos, potencia y tamaño de la muestra. Vamos a elegir tamaño de la muestra para estimación. Ok, una vez estado aquí, vamos a elegir el parámetro que necesitamos, que viene siendo la proporción binomial. ¿De acuerdo? Vamos a colocar este dato, que viene siendo 0.91. 4 voy a colocar. Y estimar el tamaño, estimar márgenes de error, que es lo que nos interesa, márgenes de error. Entonces, el tamaño de la muestra sería de 574. Opciones, 95% de confianza. Aceptar, aceptar. Y tenemos ya los resultados de los márgenes de error, que es de 0.0, de 0.25 y 0.21. Vamos a colocarlos acá. El margen de error es de 2% al básicamente 2.1%. ¿no? Ok. Vamos con el siguiente. Calcule el tamaño de la muestra
necesario si la proporción de éxito fuese del 90%. El margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Vamos a realizarlo aquí. Vamos a los estadísticos, potencia de la muestra, y vamos a colocar, o control S, a mí se puede hacer de esa misma manera. Vamos a colocar proporción binomial, tamaños de la muestra. En este caso, punto 0.1 y de este lado 0.9, ¿no? Que es el 90% de éxito y el 1% de margen de error con el 95% de nivel de confianza. Vamos a dar a aceptar y aquí lo tenemos. Tamaño de la muestra necesario porque fuese éxito es de 3.786. Ok, ya tenemos nuestras respuestas aquí ya en nuestro PowerPoint. Y vamos con el siguiente ejercicio que nos dice, Jet Institute realizó una prueba clínica del método EXOR, mismo caso, pero en esa problemática dice que se realizó un estudio de 152 bebés de padres que utilizaban el método EXOR, de los cuales 127 nacieron niños. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaban el método EXOR? Pues vamos a realizarlo. Tenemos que es 127 niños entre 152, es del 83%. 83%. Ahora dice lo siguiente. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos que padres utilizaban el método EXOR. Entonces vamos a realizarlo. Intervalo de confianza. Vamos a mover esto para acá. Y vamos a irnos a estadística básica. Y vamos a una proporción. Y elegimos el número de eventos, que son 152 y 127. Datos resumidos, correcto. Opciones, el 95%, aceptar. Aquí por error lo había puesto yo, me apareció el error. ¿Por qué? Porque había puesto al revés, ¿no? Era el número de ensayos 152 y el número de eventos fueron 127. Son los niños que nacieron, ¿no? Ok, entonces ya tenemos el resultado, el cual es de, el intervalo es de 76% al 89%. Ahora dice el siguiente. Calcule el margen de error E que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Entonces vamos a calcularlo, que es el 95%. Vamos a irnos a potencia, año de estimación. Vamos a elegir proporción binomial, margen de error, el cual nos dice que la proporción es del nivel de confianza del 95%, el cual es de 0.83 y la muestra es de 152. Aceptar y ya tenemos aquí nuestro margen de error inferior y superior. Y por último nos pide el tamaño de la muestra del 85%, bueno, el 2%, el cual hacemos lo mismo, binomial, muestra. Ahora nos dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 95%. Vamos a irnos de nuevo, control E, proporción binomial, proporción, el cual nos dio que es de 83%, está correcto, 0.83. Vamos a colocar estimar tamaños de muestra y vamos a colocar aquí, nos dice que con el margen de error de 0.2, que es el 2%. Y con un nivel de confianza, aquí ya cambia.
porque nos pide un nivel de confianza del 99%. Entonces vamos a aceptar y tenemos que sería de 2543 el tamaño de la muestra, con las especificaciones que nos indicó el problema. Y teníamos que el error era de 0.069 a 0.056. Bueno, ya hemos terminado el ejercicio. Aquí están las respuestas correspondientes al ejercicio. Vamos 7.3, estimación de la media poblacional de desviación estándar conocida primera. Objetivos, es primera parte. Objetivos, entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño de la muestra para estimar una media poblacional. Definiciones. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Ok, ya tenemos nuestro primer ejemplo. Dice, voy a hacer esto un pequeño. Ejemplo, pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple de 40 personas y con una media muestral de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una distribución estándar dada por 26 libras. Ok, nos dice, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Vamos a calcularla. Del cual, como lo decía en esta parte, la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. ¿Cuál sería la media poblacional? Vamos a colocar que es igual a 172.55. Okay. Construir un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Vamos a generarlo. Vamos a poner militar. Y vamos a ir a estadísticos, estadístico básico, y vamos a elegir Z de una muestra. Ok, en esta parte vamos a elegir datos resumidos. Y vamos a colocar el tamaño de la muestra, que es de 172.55. Perdón, el mes es la media, ¿no? Que es aquí en la media de la muestra. Tengo que borrarlo para poder colocarlo. 172.55, 40, y la desviación estándar, que es de 26. No vamos a necesitar prueba de hipótesis con un 95% de confianza. Aquí tenemos, el intervalo es de 169.49 a 180.61. Aquí ya nos arrojó lo que fue la muestra de 40, la media, el error estándar, y pues aquí están, ¿no?, los intervalos. Vamos con el siguiente. Dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si desea tener un margen de error del 5% de desviación estándar de la población. Sigma 26 a un nivel de confianza 95%. Entonces vamos a colocar el nivel de confianza con un margen de error, el cual ya lo hicimos en el video anterior, donde elegimos
la potencia de la muestra y vamos a elegir media normal, ¿no? Tamaño de la muestra necesario si desea tener un margen de error 5% a la visión estándar de la población. ¿Cuál es media normal? La visión estándar quedamos que es del 26. Márgenes de error. .05 y nivel de confianza 95%. Tenemos que el tamaño de la muestra es de, y mi error fue colocar 0.5, pero es solamente 5, ¿no? Aquí tenemos que el tamaño de la muestra es de 107 y ya tenemos la siguiente respuesta que es 107, el tamaño de la muestra. Ok, vamos con el siguiente ejercicio, el cual nos dice lo siguiente. Ejercicio de control de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos, que incluye hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de una desviación estándar de 0.54. Calcule la mejor estimación puntual de la media de conteo de glóbulos rojos de adultos. Construye un intervalo de confianza del 99% para el conteo de media de glóbulos rojos adultos. Vamos a empezar con el primero, que ya lo tenemos básicamente en la respuesta, que es 4.63, ¿no? Ya explicamos en el video anterior, con base a esta parte de la definición que dice que la mejor estimación puntual es la media poblacional. Te digo que las medias muestrales, aquí lo tenemos, ¿no? Es nuestro dato. ¿Okay? Ahora construye el intervalo de confianza al 99%, vamos a crearlo. Intervalo de confianza. Datos resumidos, tamaño de la muestra es 50 adultos, 4.63 y un sigma de 0.54. Y un nivel de confianza, un intervalo de confianza del 99%. Vamos a colocarlo, vamos a aceptar, aquí lo tenemos. Tenemos que es 4.43 a 4.82 con el intervalo de confianza del 99%. Y por último, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25. Un margen de error del 0.25. La desviación estándar de la población de 0.54 con un nivel de confianza del 99%. Entonces vamos a realizarlo. Vamos a irnos a potencia. Vamos a colocar la media normal, la desviación estándar que nos dice aquí el ejercicio, que es de 0.54, y nos dice que el nivel de confianza es de 0.25 y el nivel de confianza es 99. Aceptar. Y aquí tenemos que el tamaño de la muestra sería de 35 y tenemos ya el resultado final. Aquí se encuentran las respuestas ya hechas. Comenzamos con la estimación de la media poblacional, desviación estándar desconocida, ¿no? Que es la segunda parte de la estimación de la media poblacional. Definiciones. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con una libertad valores de las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula
La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la 10ª puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones. Puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor, decimos que existen 9 grados de la libertad disponibles, grados de libertad, n-1. Propiedades de distribución de T de student. La distribución de T de student es diferente para diseños distintos tamaños de muestra. La distribución de T de student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución de T de student tiene una media de T igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de Z igual a 0. La desviación estándar de distribución de T de student varía con un tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene sigma igual a 1 o desviación estándar igual a 1. Conforme al tamaño de la muestra, la muestra se vuelve más grande, la distribución T de student se acerca más a la distribución normal estándar. ¿Okay? Elección entre distribuciones Z y T. La distribución T de student es diferente para distintos tamaños de muestra. Utiliza la distribución normal Z, sigma conocida y población distribuida, normalmente sigma conocida, y n mayor a 30, o muestra mayor a 30. Utiliza la distribución normal T, sigma desconocida y población distribuida normalmente, o de sigma desconocida y n o muestra mayor a 30. Ok. Dice, estimación de la media poblacional. Ejemplo de peso de basura. Al conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de la muestra de 62 hogares. Esto quiere decir que el profesor nos compartió un archivo donde viene a la muestra de este problema. Es por eso que lo estoy leyendo de nuevo para resaltar que sí se descarga el archivo. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares y construye un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares y calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de sigma 13.65, libres a un nivel de confianza del 95%. Ok, vamos a trabajar con eso. Dice que calculen la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada de los hogares. Vamos a calcularla y de una vez vamos a calcular el intervalo de confianza al 95%. Vamos a construir el intervalo. ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a ir a estadísticos, estadística básica, y vamos a elegir una T de una muestra. En este caso, pues ya tenemos lo que es la tabla, y vamos a colocar aquí 95% y directamente nos arroja lo que es la muestra, la media, que es de 27.44. Okay, vamos a colocar aquí 27.44 y nos dice construye el intervalo de confianza del 95%, del cual es de 24.28 a 30.60. Esto quiere decir que sí, que normalmente nuestro muestreo de 24.28 a 30.60, normalmente vamos a tener una media de 27.44. ¿De acuerdo? Siempre va a estar entre este intervalo. Bueno, ahora dice calcular la muestra necesaria con 3 datos que nos indica el problema, ¿no? Que es el margen de error. Vamos a ir a estadísticos, potencia de muestra, media normal, la desviación estándar es de 13.65. Queremos saber el tamaño de la muestra, el cual el nivel de confianza es de, el margen de error es de 3%.
y el 95%. Y aquí lo tenemos. El tamaño de la muestra del margen de error de 3 es igual a 82. De acuerdo. Ese es el tamaño de la muestra. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Aquí está resuelto. Estuve colocando las respuestas. Subrayadas en amarillo. Y vamos con el siguiente. Nos dice, vamos a ver. Ok. Ejercicio de pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 y una desviación estándar de 696 gramos. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. En este caso ya tenemos nuestros datos sumarizados, por lo cual va a ser más, no necesitamos tener una muestra como esta, ¿no? Entonces vamos a ir a estadística básica de una muestra y vamos a colocar datos resumidos. El tamaño de la muestra es 186, el tamaño en la media es 3103 y la desviación estándar es de 696. Con un 95% de confianza y tenemos ya calcular la estimación puntual y tenemos el intervalo de confianza de 3002.3 a 3023.7 y pues es que es de la media, ¿no? Que es de 3003.6. Ok, y por último nos dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. Nos está pidiendo de igual manera que el ejercicio anterior, calcular el tamaño de la muestra, el cual es muy fácil. Nos vamos a estadísticos, potencia de tamaño de la muestra y le damos media normal. Colocamos la división estándar de 465 con un nivel de confianza del 10% con un nivel de confianza del 10% y con un intervalo con márgenes de error de 10%, el cual nos arroja el tamaño de la muestra de 8309. Y listo, tenemos ya resuelto el ejercicio. Estoy subrayando. Bueno, aquí ya se encuentra listo y entramos al siguiente tema, siguiente subtema. Continuamos con el subtema 7.5, el cual nos habla de la estimación de la varianza poblacional. Definiciones. La distribución de la probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una distribución estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grado de libertad, n-1. Las propiedades de la distribución de chi cuadrada. La distribución de chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de la distribución normal y t de Student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución de chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por el GL igual a n-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución de chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Definiciones. La varianza muestral de la división estándar al cuadrado, que es la varianza, es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional de división estándar al cuadrado. Los valores de varianza tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos de la desviación estándar que otras medidas de variaciones inesgadas. La desviación estándar muestral suele utilizarse como una estimación puntual aun cuando es una estimación sesgada de desviación estándar.
Si el tamaño de la muestra es grande y el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar desviación estándar como una estimación de sigma razonable bueno, aunque la varianza es una estimación sesgada que se usa con frecuencia con una estimación puntual de sigma. Ejemplo, calificaciones de crédito FICO. Utiliza calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de la confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. El profesor nos compartió un archivo donde ya viene toda la muestra de 100 calificaciones. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de la calificación de crédito. Vamos a comenzar. Y también nos dice construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Y por último, calcule el tamaño de la muestra necesario si desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Son muy parecidos a los que hemos sacado anteriormente de la media, pero en este caso nos vamos enfocando a la desviación estándar. Entonces, voy a cerrar esto y vamos a abrir militar. Ok, aquí ya tenemos nuestras 100 muestras, del cual vamos a sacar lo que nos pide de calcular la estimación puntual de la desviación estándar. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es dirigirnos directamente a la tabla de herramientas. Vamos a elegir estadísticas básicas, y vamos a elegir una varianza. Ok, en este caso podemos colocar sumarizada, pero nos vamos a enfocar a la muestra ya que tenemos aquí a ver, ahí está. Uno o más muestras cada una de la columna, ¿no? Que es para poder seleccionar todo este muestreo que tenemos. Vamos a darle doble clic. 95%, que es el dato estándar, y vamos a aceptar. Ok, aquí ya tenemos nuestros datos. Tenemos una desviación estándar de 92.2, que va a ser, como es una muestra, pues puede ser la poblacional, ¿no? 92.2, desviación estándar. Vamos a doble clic. Ok, y vamos a un intervalo de confianza del 95%. Como lo vimos anteriormente, voy a dar control E, nosotros colocamos al 95% el nivel de confianza, que no es que nos pide el problema. Y aquí tenemos dos métodos, el de Bonney y el de chi cuadrada. Como estamos enfocados en chi cuadrada, vamos a elegir este intervalo, ¿no? El cual nos dice que es en un muestreo con un nivel de confianza del 95%, puede que la desviación estándar esté entre este rango. Como podemos ver, está 92.2, pero normalmente puede estar entre este rango, ¿no? Que es 81 o 107.1. Puede que la desviación estándar caiga en 84, en 90, en 102, sin sobrepasar estos límites. Y tenemos la de Bonnet, que son muy similares. Podemos ver que está por dos decimales, y aquí pues menos 106.8, 107 son muy parecidos. Vamos a utilizar la de chi cuadrada, que nos dice que es 81.0 a 107.1. Ok, y ahora nos dice calcule el tamaño de la muestra. Pues vamos a calcular el tamaño de la muestra. Vamos a ir a estadística. Vamos buscando aquí. Es estadística básica, una proporción, no, calcular. En potencia y tamaño de la muestra, en este caso elegir tamaño de la muestra para estimación. Vamos a doble clic y tenemos aquí los parámetros. En este caso, pues ¿cuál vamos a elegir? Pues la desviación estándar. Desviación estándar normal. Nosotros queremos saber el tamaño de la muestra. Como queremos saber el tamaño de la muestra, necesitamos tener el margen de error, que ya no nos da el problema. La desviación estándar es de 75, y el margen de error es de 10%.
y el nivel de confianza es 95. Entonces vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos que el tamaño de la muestra sería de 140. N es igual a 140. Entonces ya lo tenemos, ya tenemos las respuestas. Las voy a marcar ahorita en amarillo para que las podamos ver, las cuales ya se explicaron hace un momento. Aquí están. Tenemos que es del 92.2. A ver. Aquí está, 92.2. Y tenemos también de que es 81.0 a 107.1. Tenemos aquí datos adicionales que vienen siendo la distribución estándar y el nivel de confianza. Y el margen de error es del 10% a 140 de la muestra, ¿no? Vamos con el siguiente, el cual nos dice, ejercicio de consumo de energía en una casa, Utilice las cantidades muestrales de consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para distribución estándar, ¿verdad? En este caso nos está diciendo que el profesor nos compartió un archivo. Calcule la mejor estimación puntual de la estándar del consumo de energía, construye un intervalo de confianza del 95% y nos dice aquí, calcule también el muestral de necesario si desea tener un margen de error del 10% con una división estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Entonces vamos a realizarlo. Ok, aquí tengo mi otro archivo que viene siendo este consumo de energía. Y vamos a ver que tenemos los años, el bimestre y el consumo kilowatts. Entonces, lo que nos interesa es esta parte, ¿no? Que vienen siendo los consumos que hemos tenido. Ahora, vamos a calcular la desviación estándar. Como dijimos, es en estadística básica, una varianza. Y vamos a elegir, pues obviamente lo que es el consumo kilowatts, donde están todas donde está el muestreo, ¿no? Y queremos también el intervalo, vamos a aprovechar de una vez, vamos a colocar al 95%, hasta aceptar, y aquí los tenemos. Tenemos una desviación estándar de 692, desviación estándar de 692, y tenemos un intervalo de confianza del 95%, que es de 539 a 927. Los tenemos listos. Y por último, vamos a calcular el margen de error, perdón, el tamaño de la muestra, el cual es estadística, potencia y tamaño de la muestra, desviación estándar, y vamos a elegir que la desviación estándar es de 250 y el margen de error es del 10% y el nivel de confianza al 90%. Y aquí lo tenemos, el tamaño de la muestra sería 921, conforme a lo que nos arroja los datos y los cálculos. Entonces ya los tenemos listos, ya tenemos aquí las respuestas y vamos a continuar con el subtema 8.2. Comenzamos con el subtema 8.2, fundamentos de la prueba de hipótesis. Sus definiciones son: en estadística, una hipótesis es una afirmación o observación acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observa en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Existen dos tipos de hipótesis, la cual es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que son las que vamos a estar utilizando más adelante en los siguientes subtemas. La hipótesis nula, denotada con H0, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional como una proporción media o desviación estándar es igual a un valor establecido.
La hipótesis nula se prueba en forma directa, en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. HO, o 0, es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa, denotada con HI o HA, H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere en la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos, sea menor, sea mayor o bien diferente. H1 es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Métodos de prueba de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia denotado con alfa es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula. De manera que alfa es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Métodos de prueba de hipótesis. Un valor crítico en cualquier valor que separa la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia alfa. El valor P o valor de probabilidad, p-value, es el valor que vamos a estar utilizando para poder sacar el nivel de probabilidad. Es la probabilidad de obtener un valor de estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Tipos de prueba de hipótesis. Prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones. Colas extrema bajo la curva. Signo usado en hipótesis alterna. Diferente prueba de dos colas. Prueba de cola izquierda. La región crítica se encuentra en la región cola extrema izquierda bajo la curva. Signo usado en hipótesis alterna menor. Prueba de cola izquierda. Prueba de cola derecha. La región crítica se encuentra en la región extrema derecha bajo la curva. Signo usado en hipótesis alterna mayor de prueba de cola derecha. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula de manera muestral, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será de las siguientes: se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula. Criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor P de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método del valor P o p-value ha aumentado junto con la inclusión de los valores P en los resultados de programas de cómputo. Método del valor P. Si el valor P es menor o igual a alfa, rechace la hipótesis nula. Si el valor P es mayor a alfa, no rechace la hipótesis nula. Ok, redacción de conclusión final. La afirmación original contiene la condición de igualdad. Sí, la afirmación original contiene igualdad. Rechaza. Si no es rechazada, no existe suficiente evidencia que justifique que el rechazo de la afirmación de que la afirmación original. En caso de que sí, existe la evidencia suficiente que justifica el rechazo de la afirmación de que la afirmación original de la hipótesis nula. El planteamiento de conclusión final. Ese es el caso único en que se rechaza la afirmación original, que en este caso aquí nos muestra que si se rechaza, normalmente esa es la conclusión. La afirmación original contiene la condición de igualdad, no la tiene. La afirmación original no contiene la igualdad y se convierte en hipótesis alterna. ¿Rechaza la hipótesis nula? Sí. Los datos muestrales sustentan la afirmación de que afirmación original rechace la hipótesis nula. Ese es el caso en el que se sustenta la afirmación original. En caso de que no sea rechazada, no existe la evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación original de que, y así es el desarrollo del diagrama de flujo que existe en la prueba de hipótesis.
Errores en la prueba de hipótesis. Error tipo 1. El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. Error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa, se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad 1 menos menos beta. De rechazar una hipótesis nula falsa se calcula utilizando un nivel de significancia alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero a la hipótesis nula. Continuamos con el subtema 8.3, que es la prueba de una afirmación respecto a una proporción. Vamos a trabajar aquí lo que son las con base al subtema anterior de hipótesis, o la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Objetivo: someter una prueba, una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Ejemplo, vamos a trabajar ahorita ya con un ejemplo de bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas. Dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones. Esta información es de relleno. Y que 5.686 bombas eran precisas. Entonces tenemos dos datos curiosos que son 1.299 no fueron precisas y 5.686 sí fueron precisas. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esta ciudad son imprecisas. Que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad sean imprecisas. ¿Ok? Entonces tenemos aquí un nivel de significancia de 0.01, el cual equivale al 99%. ¿Por qué? Porque si nosotros restamos el 100% menos 0.01 equivale al 99%. Ya que normalmente el nivel de significancia no se refiere al nivel de confianza. Normalmente el dato estándar que tenemos es del 95%, pero en este caso nos pide el 99%. Bueno, voy a ingresar a Minitab. Vamos a ver. Me falta. Okay. Bueno, ya estamos aquí en Minitab. Vamos a utilizar estadística básica, una proporción. Y vamos a elegir datos resumidos. ¿Por qué? Porque ya los tenemos, en la información. Básicamente no tenemos una muestra, ¿no? Como estos datos. Bueno, tenemos número de eventos, que es igual a 1299. Y la sumatoria de 1299 más 5186. Vamos a hacerlo aquí. Salir. Okay. Lo tenemos. Más pequeño. Que tenemos que son 1299 más 5686, que viene siendo el tamaño de la muestra, ¿no? 6985. 1985. El cual va a ser a 99%. Y nos dice que necesitamos saber si es menos del 20%. Aquí lo tenemos. Esa prueba de hipótesis. ¿Cuál es? Punto 20, ¿no? Que habíamos dicho que eran el 20%. Entonces ya con esto vamos a realizarlo. Y ya nos arroja ahorita la hipótesis nula
que nos dice que la hipótesis nula es igual a 0.2. Sin embargo, tenemos aquí que la hipótesis alternativa es menor a 0.20. Vamos a ver aquí. Ok, recordemos que si nuestro valor de P es menor a la hipótesis, a la hipótesis original que nos dice que es de 0.01, por lo cual tenemos aquí una milésima que el valor no se encuentra en ese dato. Entonces quiere decir, vamos a rechazar la hipótesis nula debido a que no se encuentra, debido a que está por debajo del 0.2. Vamos a trabajar con asistente para que nos arroje un poquito más de datos. Ya no sé por qué, ya debido a que tengo una actualización más nueva y no me arroja los datos como quisiéramos. Entonces vamos a ir a asistente. Pruebas de hipótesis. Aquí está. Y vamos a dar en efectos para una muestra. Vamos a colocar aquí que es bombas de gasolina. El número total de elementos probados fueron un total de 6.985, habíamos comentado, y tenemos que los números de efectos fueron 1.299. ¿Cuál es el objetivo que desea probar en el porcentaje de defectuosos? Básicamente es el punto 20, ¿no? Bueno, 20% vamos a colocar porque aquí está el porcentaje, ¿no? Y tenemos que es menor, 0.01, y vamos a dar a aceptar, ya que eso no lo vamos a necesitar. Y aquí nos arroja la información. Aquí nos dice, ya un poquito más claro, si yo le doy, acerco se dice como mi mouse cerca del gráfico, el icono nos dice que tenemos un intervalo de 17.5249 a 19.7049. No alcanza a llegar al 20, de hecho aquí se puede ver, ¿no? Dice aquí, ya nos arroja el asistente toda la información, cuando nos dice que podemos concluir que el porcentaje de defectuosos es menor que el 20% y en el nivel de significancia del 0.01, por lo cual aquí tenemos potencias. Vamos a quitar esto. Ok, se le di guardar. Y tenemos acá que la muestra es suficiente para detectar una diferencia entre el porcentaje de defectuosos y el objetivo. Entonces, aceptamos la hipótesis nula, hipótesis alterna, y rechazamos la hipótesis nula. Entonces, lo que nos dice la pregunta es, utiliza un nivel de significancia de puntos para asegurar una prueba de que menos. Entonces, rechazamos hipótesis nula y se confirma hipótesis alterna, ya que es menor, es igual, ¿vale? Voy a colocar de acá, es menor a 0.02. Colocar aquí, menor a 0.02. Y aquí está, ya tenemos la respuesta. Vamos con el siguiente, el cual nos dice, vamos a abrir, ejercicio de detectores de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos. Aquí tenemos aquí unos datos interesantes que probablemente vamos a utilizar. Y 74 casos con resultados correctos. Entonces estos son correctos.
Según datos de experimentos realizados por los investigadores, utiliza un nivel de significancia del 0.05, el cual me gustaría resaltar que es el dato estándar, 95% de nivel de confianza, para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos de el 80% de las veces. En menos de el 80%. Ok, aquí tenemos los datos. Vamos a trabajar, vamos a hacer el mismo recorrido que hemos hecho anteriormente. Vamos a irnos a estadística, estadística básica, una proporción, y vas a tener datos resumidos. El número de eventos es, ya nos dice, son 98, vamos a comprobarlo, por si las dudas, en caso de que estemos mal aquí, 24 más 74, son exactamente 98. Entonces el número de eventos fueron caso nos pide de que sean correctos, entonces tenemos que el nivel de eventos de correctos fueron 74 y el número de ensayos pues fueron 98. La proporción no hipotética es aquí de 0.80 y tenemos que el nivel de confianza es del 95, que es 0.05. 95 a menos del 80% y aquí está 80%, vamos a aceptar. Y aquí lo tenemos, hipótesis nula es igual a 0.80 y la hipótesis alterna es menos 0.8. Valor de P es igual a 0.16. Vamos a colocar en asistente, vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a elegir a los defectuosos. Vamos a colocar detectores de mentiras. Fueron 98, fueron 74 correctos, objetivo 80% de las veces, por debajo, y 95%. Aquí lo tenemos, mismo caso, tenemos que el dato, el intervalo de confianza 90%, la estimación es de 75.51 y el intervalo de 67.32 a 82.5021. No existe suficiente evidencia para concluir que el porcentaje de defectuosos es menor que 80% del nivel de significancia del 0.05. Cuantifique la incertidumbre asociada a la estimación del porcentaje de defectuosos a partir de los datos de las muestras. Usted puede tener una seguridad del 90% de que el porcentaje de defectuosos verdadero se encuentra entre 67 y 82.50%. Por lo cual, mismo caso, aquí nos dice que nuestros datos nos proveen suficiente evidencia para concluir que el porcentaje defectuoso es menor que el objetivo, por lo cual se confirma la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Esto podrá deberse a que el tamaño de la muestra es demasiado pequeño. Necesitamos más muestras para poder concluir una mejor hipótesis. Por eso es que se acepta la alterna. De acuerdo con el tamaño de su muestra, usted tendría la probabilidad de 90% de detectar una diferencia de menos 12.72 para determinar qué tan grande debe ser su muestra para detectar una diferencia que tenga aplicaciones prácticas. Repite el análisis, bueno, aquí ya nos da una información aparte. Vamos a ver aquí, esa es la potencia, no nos interesa en este momento, pero ya tenemos nuestra información, que se encuentra por encima, ¿no? Que es el 0.16 al del 0.05. Bueno, vamos por finalizado, ya tenemos las respuestas, ya vimos que no se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Comenzamos con el subtema 8.4, prueba de una afirmación respecto de una media. Objetivo, someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional con sigma conocida o desviación estándar mediante el uso de un método de prueba de hipótesis. Requisitos, conocimiento de desviación estándar,
Tamaño de la muestra, n mayor a 30. Se necesita tener un tamaño de muestra mayor a 30. Tamaño de la muestra menor a 20 si los datos cumplen con la condición de normalidad. Y tenemos el siguiente ejemplo. Barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen las siguientes estadísticas muestrales: 40 y una media de 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes, voy a subrayar estos, ya que son mis datos identificados rápidamente. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice estos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor a 166.3, que es la hipótesis nula, que era la recomendación de peso del M-04-04 del National Transportation and Safety Board. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 y el método del valor P. Recordemos que el método de valor P lo vimos en el 8.2, que nos dice: si el valor de P es menor o igual a alfa, rechace la hipótesis nula. Si el valor de P es mayor a alfa, no rechace la hipótesis nula, la cual podemos decir que no vamos a tener la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Regresamos. Vamos a utilizar Minitab. Para acá. Y vamos a utilizar el método de datos sumarizados, ya que tenemos los datos, ya el problema nos arroja los datos. Vamos a ir estadísticos básicos y Z de una muestra. Ok, en esta parte, como lo mencioné anteriormente, ya tenemos los datos resumidos o summary dates. Tamaño de muestra es de 40. La media de la muestra es de 172.55. La desviación estándar conocida es de 26 libras. Y la media hipotética es de 166.3. Y el nivel de significancia, de confianza es de 95%, porque recordemos que el 100% menos 0.05 es equivale al 95%. Y en este caso tenemos que, nos dice, utilice esos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 176.3, mayor que 176.3. Aceptar. Y aquí ya tenemos nuestros datos. Lo que nos interesa más que nada son estos, que viene siendo la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Nos arroja también lo que es el error estándar de la media y el límite inferior. En este caso tenemos que el valor de Z es de 1.52 y que el valor P, por p-value, es de 0.064. Como lo mencioné anteriormente, nos dice en el subtema 8.2, si el valor P alfa es mayor a 0.05, no rechace la hipótesis nula. Entonces, como conclusión, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y no podemos aceptar la hipótesis alterna. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio, el cual nos dice el ejercicio de latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19. Volumen medio o media de 12.19. Voy a marcar aquí como si fuera el símbolo de media. 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar, ya tenemos aquí otro dato, de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11. No puedo hacer el símbolo de sigma, pero vamos a colocar aquí, que refiere a la desviación estándar. Y utilice un nivel de significancia de 0.01, que es el nivel de confianza.
Esto es igual al 99%, 100 menos 0.01, 99%. Para someter a prueba la afirmación de la lata de Coca-Cola regular tiene volúmenes de una media de 12 onzas. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar. Vamos a irnos al mismo, vamos a dar control G, control E, ¿ok? Y vamos a colocar los datos resumidos ya que los tenemos. Tenemos que la media es de 36 latas. Tenemos que el volumen medio es de 12.19. Tenemos que la desviación estándar es de 0.11. Y tenemos que la desviación conocida, perdón, la medida hipotética es de 12. Opciones. En este caso nos indica que el nivel de confianza es del 99%. Vamos a dar para atrás, cancelar, opciones, 99%. Y tenemos que colocar que la media es mayor a media hipotética. ¿Por qué estoy colocando que sea mayor a media hipotética? Porque nos dice el problema que el volumen medio es de 12.19 y que la Coca-Cola regular tiene volúmenes de una media de 12, por lo cual es mayor, 12.19 y 12. Okay, vamos a dar a aceptar, aceptar, y tenemos aquí un dato interesante. Nos da un pi-value de 0.000, algo debe estar incorrecto aquí. Los datos resumidos igual a tipo de muestras 36, 12.19, 0.11, 12. En este caso nos indica el problema que la prueba es de 0.0 mayor, entonces podemos decir que basados en el ejercicio, en el subtema anterior, tenemos que si el valor de P es menor o igual al dato de 0.99, que viene siendo 1, rechace la hipótesis nula. Entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Continuamos con el subtema 8.5, prueba de afirmación respecto a una media con una desviación desconocida. Objetivo: someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar, mediante el uso del método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: tamaño de la muestra mayor a 30, tamaño de la muestra menor a 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad. Ok, ejemplo de exceso de California, de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora. Según datos de SIG Alert, utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación que la velocidad media de los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas. Vamos a trabajar esto en militar. Vamos a ingresar a estadística básica y vamos a elegir T de una muestra. ¿Por qué? Porque la desviación estándar es desconocida. Vamos a elegir los datos sumarizados ya que el problema nos arroja los datos. Tenemos que las velocidades la muestra, perdón, es de 40, la media de la muestra 68.4 y una desviación estándar de 5.7. Vamos a realizar la hipótesis, el cual es de 65, ya que nos dice que someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima de 65 millas por hora. Y tenemos que en las opciones el nivel de significancia
es de 95%, ya que nos indica que es de 0.05, entonces es correcto. La hipótesis alterna va a ser mayor va a ser mayor, ¿por qué? Porque nos dice mayor que la velocidad máxima permitida. Entonces vamos a dar a aceptar, vamos a dar a aceptar, y tenemos ya la respuesta, la hipótesis nula, la hipótesis alterna, el cual nos dice que la hipótesis nula debe ser igual a 65 y la hipótesis alterna debe ser igual a mayor a 65. Valor de t es de 3.77 y valor de p es de 0.000. Entonces, recordemos que si el dato es mayor, la hipótesis nula puede ser, no tendríamos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Cuando el dato es menor o igual al 0.05, que en este caso es menor que 0.05, la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alterna. En este caso concluimos que se rechaza la hipótesis nula. Tenemos los datos suficientes para poder rechazar la hipótesis nula. Vamos con el siguiente ejercicio, el cual nos indica, voy a leerlo, voy a pasarlo para acá. Nos dice, ejercicio de emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalente de CO2. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter una prueba a la afirmación de que los automóviles tienen una emisión de media de gases de invernadero menor de 8.5. Entonces, vamos a trabajar. Vamos a dar control E, ya que vamos a hacer el mismo procedimiento. Y vamos a colocar que la muestra es 32 automóviles. La muestra tiene una media de 7.78. Una desviación estándar de 1.8 y una prueba hipotética, una medida hipotética de 8.5 con un nivel de significancia del 95%, el cual se encuentra correcto, y queremos saber si va a ser menor. ¿Aceptar? Ok. Como podemos ver, el p-value es de 0.015, por lo cual tenemos la evidencia suficiente para poder, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Entonces, ya hemos terminado el ejercicio y continuamos con el siguiente subtema. Vamos con el último subtema del tema original, del tema estimaciones de tamaño de la muestra de prueba de hipótesis, el cual ya vamos a finalizar con lo que es el 8.6, la prueba de afirmación respecto a su desviación estándar o de una varianza. Y después vamos a ver a todos los temas aplicados al ámbito laboral del día a día, ¿no? Ok, vamos a seleccionar el 8.6. Dice, objetivo, someter a prueba una afirmación respecto a una desviación estándar poblacional de una varianza poblacional utilizando el método formal de prueba de hipótesis. Esos están aquí, pues es la desviación estándar poblacional y esta es la desviación estándar poblacional, la varianza poblacional, que es el cuadrado, ¿no? Que ese es el símbolo de sigma. Requisitos. La muestra es aleatoria simple, la población tiene una distribución normal. Ejemplo. Tenemos que los pulsos de los hombres, una muestra aleatoria simple de 40 hombres de como resultado de una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adulto suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 100 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05%, para someter a prueba la afirmación de que de los pulsos de los hombres tiene una desviación estándar mayor que 10 latidos. Tenemos aquí los datos que son la muestra simple. Vamos a colocar aquí X igual para identificarlo rápidamente, que esta es la muestra. Tenemos la desviación estándar de 11.3
El rango, tenemos un parámetros aquí de 60 a 100 latidos. Notamos que si la práctica de emisiones estándar se aplica el resultado de emisión estándar de latidos por minuto, el nivel de significancia es 0.05 y pues como lo mencioné aquí, lo tenemos acá, mayor que 10 por minuto. Ok, tenemos entonces la muestra, la emisión estándar, no contamos con una media, tenemos un rango, 60 100 latidos y tenemos el nivel de significancia y la hipótesis que va a ser mayor que 10 latidos por minuto. Una vez con los datos vamos a ingresar a Minitab, vamos a mover para acá, otra pantalla. Ya están viendo aquí el screencast. Bueno, vamos a colocar estadística básica y en este caso vamos a colocar una varianza. ¿Sale? De nuevo, vamos a ver estadística básica y de nuevo a una varianza. Vamos a colocar, en este caso, vamos a colocar la desviación estándar de la muestra, porque es el dato que tenemos en este momento, el cual el tamaño de la muestra es de 40, la desviación estándar es de 11.3 y la prueba de hipótesis que vamos a realizar es con la desviación estándar y el valor es de 10. Tenemos que las opciones es del 95% de confianza y tenemos que la hipótesis es mayor a 10 nativos. Vamos a aceptar y tenemos aquí prueba para una varianza, ¿no? Método, desviación estándar de la muestra, el método de Bonnet y tenemos aquí algunos datos adicionales, como están estos datos. Los que a mí nos interesa, en primer lugar, es identificar rápidamente la prueba, ¿no? O sea, con el p-value. En este caso tenemos que el p-value es de 0.115 con el método de chi cuadrada. Entonces podemos decir que nuestros datos, recordemos como lo hemos visto anteriormente, cuando el p-value es mayor a la hipótesis, que es el nivel de confianza 0.05, si es mayor a 0.05 podemos nosotros decir que no tenemos la evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula, ¿no? Y en el caso de que sea menor o igual a 0.05 podemos decir que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. En este caso queremos saber la desviación estándar de 10 por minuto. No contamos con la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Bueno, vamos al siguiente ejercicio, el cual nos indica lo siguiente. Prueba de una afirmación respecto a la desviación estándar o una varianza. Ejercicio de calificación de examen de estadística. Los exámenes en los grupos de estadística, el profesor tiene calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones, con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia de 0.01, que esto es igual al 99%, para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Para someter a prueba que la afirmación de este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Colocar, es básicamente el mismo ejercicio, o es que con diferente información, control E. Ok, tenemos que el tamaño de la muestra nos indica aquí que es de 27. Las de los grupos estadísticas positivas con la desviación estándar igual a 14. Entonces tenemos aquí que la desviación estándar de la muestra es de 9.3 y tenemos un historial de que los exámenes de calificaciones del profesor tienen una desviación estándar de 9.3 en este caso.
es 9.3 y tenemos un nivel de significancia del 99%. Y queremos saber, someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación. Menor, aceptar. Y ya nos arroja los datos, el cual es mayor a 0.05, por mucho que es 0.537, por lo cual podemos decir que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Bueno, comenzamos con las herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral. En este caso, voy a regresar a dar como lo he dicho en los videos anteriores, cómo vamos progresando. En este caso, comenzamos en la unidad 1 sacando un diagrama de Pareto de los hot runners. Después, en la unidad 2, sacamos muestras de eliminar el desperdicio con pruebas de pool. Después se sacaron datos estadísticos y finalmente del uso de RMA y de los hot runners o de los que se encuentran con mayores defectos, ¿no? Con los clientes. Lo que quiero decir es que es muy importante la estadística en la industria o en el área sí, básicamente la industria, porque necesitamos aplicar cada uno de ellos para poder nosotros tomar una buena decisión y tener una seguridad o un respaldo de lo que estamos haciendo es lo correcto. Entonces, vamos a comenzar con lo que hemos aprendido en esta unidad. Tenemos que en RSI México se cuenta con una muestra aleatoria simple de 50 pruebas de pool test de etiquetas del SKU 228-54-01. Los datos arrojaron que se tiene una media de 3.5 PSI y una desviación estándar de 8.3 PSI. Según las pruebas, utilizaron un nivel de significancia de 0.005, que esto equivale al 95%, para someter una prueba la afirmación de que la media de PSI de todas las etiquetas a prueba es mayor que los PSI máximos permitidos de 33 PSI. ¿Ok? Esa es una prueba de hipótesis, ya que dice, según las pruebas, utilizar un nivel de significancia de 0.005 para someter a prueba la afirmación de que la media de PSI de todas las etiquetas a prueba es mayor que los PSI máximos permitidos de 33 PSI. Entonces, vamos a trabajar esto en Minitab para revisar si la hipótesis es nula o es alternativa. Entonces, vamos a abrir Minitab, voy a mover para acá. Y vamos primero, lo que tenemos que hacer es irnos directamente a estadística básica y T de una muestra. ¿Okay? Los datos que vamos a colocar van a ser los resumidos, como lo hemos hecho, ya que no contamos con una muestra como tal que hayamos sacado en datos, ya lo tenemos en el problema. No nos arroja directamente el problema. Nos dice que el tamaño de la muestra es de 50 con una muestra aleatoria de 50 pruebas. La media de la muestra nos dice que es de 33.5 PSI y nos dice que tenemos una desviación estándar de 8.3 PSI. Según las pruebas utilizadas a nivel de significancia 0.05, dice que tenemos permitidos 33 PSI, la media hipotética, y tenemos que va a ser mayor y con un nivel de confianza 95%, que eso se refiere al nivel de significancia. Para aceptar. Y aquí lo tenemos. Básicamente la hipótesis es nula. Podemos decir que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna. ¿Por qué estamos aceptando la hipótesis nula? Porque tenemos un valor de P de 0.33. Recordemos que para nosotros rechazar para rechazar una hipótesis nula,
es de que tengamos 0.5 menor o igual a 0.05. En este caso está por encima y quiere decir que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, así que estamos bien, ¿no? Vamos con el siguiente problema. Dice, herramientas estadísticas aplicadas. Se toma una muestra de los niveles de inventario de 120 días con una media de $80,000 y una decisión estándar de $43,000. Quisiera resaltar aquí que los inventarios que se manejan en las empresas es un costo de inventario. Todo lo que vamos comprando y vamos almacenando se convierte en inventario y eso genera un costo negativo para nosotros, sino que no tenemos un movimiento de inventario si la rotación se queda ahí atascada, ¿no? Entonces, por eso mismo se menciona aquí que tenemos una media de $80,000 con una devolución estándar de 43. Dice, calcular la mejor estimación puntual de los costos medios de la población de los días de inventario. Como mencionamos anteriormente, tener una muestra de la media puede ser equivalente a tener una muestra de población, ya que no afecta mucho. Entonces tenemos ya la respuesta que es una media de 80,000. Estamos hablando de mucho dinero de inventario, ¿no? Dice, construir un intervalo de confianza del 95% para los costos de inventario. Ya tenemos nuestra media, vamos a sacar ahora el 95% de los costos con el intervalo. Vamos a entrar a Minitab. Vamos a colocar Basics, estadística básica, y vamos a colocar T de una muestra. Datos resumidos. Tenemos que la media es de 80,000. Perdón, los días de inventario son de 120 la muestra. Tenemos que la media es de 80,000. Tenemos que la desviación estándar es de 43. Y en este caso no nos interesa nada de hipótesis. Vamos a aceptar. Y aquí lo tenemos. Ok, hace un momento no me aparecía los límites inferiores y superiores. ¿Por qué? Porque es importante que coloquemos en opciones tener la media hipotética diferente. ¿Sale? Si no, no aparece como dato adicional. En este caso tenemos aquí ya nuestro nivel de nuestros intervalos, que es de 72,227 a 87,773. Ahora dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si desea tener un margen de error del 10% de desviación estándar. Vamos a calcularlo, vamos a irnos a estadística básica. Potencia y tamaño de la muestra. Y vamos a colocar aquí. Tenemos una desviación estándar de 38,000. Nivel de confianza. Estimar tamaños de muestra. Que se encuentra bien. Y vamos a dejar en media, ¿no? Normal. Vamos a ver las opciones. 95%. Listo. Y tenemos el tamaño de la muestra que necesitamos tener, el cual ya tenemos las respuestas de nuestro problema. Vamos a colocarlas aquí. Como podemos ver, ya resolvimos los problemas que pueden haber en las organizaciones o simulaciones que pueden existir dentro de la industria, de los cuales son muy normales que tengamos, demostrar ese tipo de análisis para poder llegar a una buena decisión. Será todo por mi parte y muchas gracias.